Tiene que ver con la privatización de AENA. La privatización de AENA, de Aeropuertos Nacionales de España, puede ser, en definitiva, la trastienda de este conflicto y que exista incluso una relación causa-efecto entre este conflicto de los controladores y esa futura privatización de parte de un 49%, si no recuerdo mal, ¿verdad? 49%. 49% de AENA. Porque, claro, aquí estamos hablando de un organismo deficitario. Parece que se quiere trasladar el déficit al sueldo de los controladores y que como los controladores cobran muchísimo, por eso es deficitario AENA, Aeropuertos Nacionales. Oigan los datos que Teresa Fernández nos cuenta y luego nos amplía Balbás y comentamos a su vez. Teresa, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues AENA tiene un patrimonio de 30.000 millones de euros y una deuda de casi 14.000 millones de euros, por lo que el objetivo de privatizar es sanear. Los aeropuertos más rentables de la red, como son el madrileño de Barajas o el barcelonés del Prat, junto a algunos otros grandes, con los beneficios que generan, pagan el resto, que es deficitario. De los 47 aeropuertos de la red de AENA, solo 7 son rentables y 10 presentan datos positivos. Es decir, que el 90% de los 47 aeropuertos de AENA son deficitarios. ¿Pero por qué es deficitaria AENA? La deuda que acarrea AENA se basa en 4 grandes pilares: los sueldos de los empleados, las tasas aeroportuarias, los intereses y la amortización de los créditos y el mantenimiento de los aeropuertos. Primer pilar, el sueldo de los 11.000 empleados de AENA. Si creen que con la bajada de los sueldos a los controladores se arregla todo, se equivocan, porque los controladores representan apenas un 20% de los empleados y el cómputo del sueldo de estos es de unos 400 millones de euros. Exagerado, sí, pero no es el único motivo de la deuda de AENA. Segundo pilar, tasas aeroportuarias. Son las más altas de Europa, un 10% más que en Francia, un 40% más que en Alemania y un 47% más que Inglaterra. Es de locos para un país que se coloca como la tercera potencia mundial en turismo. Tercer pilar, amortizaciones e intereses de los créditos solicitados para la construcción de nuevos aeropuertos y ampliación de los antiguos. Y por supuesto, aquí es donde más dinero se va, porque de los casi 14.000 millones de euros de deuda es fácil que se paguen anualmente unos 600 millones de euros en intereses. Cuarto pilar, mantenimiento de los aeropuertos. Por ejemplo, el aeropuerto de León, que es tierra natal de nuestro presidente, que tiene una media de unos 600 pasajeros al mes, cifra que ni por asomo cubre los gastos de mantenimiento de las pistas y de las instalaciones, por no hablar de otros aeropuertos como el de Salamanca o el de Ciudad Real. Bueno, en fin, y ustedes se van a preguntar, seguro, ¿y a quién se le ha ocurrido endeudarse tanto construyendo aeropuertos que apenas tienen tráfico? Pues quizá encuentren la respuesta en lo próximo que les voy a contar. Según refleja la publicación Aviación Digital, el actual presidente de AENA, Juan Ignacio Lema de Besa, gallego, igual que su amigo el ministro de Fomento José Blanco, fue nombrado director general presidente de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, es decir, AENA, en abril de 2009, pero no dejó su cargo como consejero de la constructora San José hasta noviembre de 2009. Es decir, que tal y como indica la publicación Aviación Digital, durante 5 meses pudo incurrir en una incompatibilidad de cargo público y privado. También, según cuenta la publicación, curiosamente, la constructora San José, a través de su filial Sefri Ingenieros, se adjudicó la construcción de la terminal T1 del aeropuerto del Prat por un importe de 1.000 millones de euros, cifra licitada por AENA. San José también participó en la Unión Temporal de Empresas de Construcción de la ampliación del aeropuerto de Barajas en 2007, concretamente en las obras de tunelación y la administración y mantenimiento de los sistemas de seguridad. La licitación de la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas superó los 6.000 millones de euros y da cuenta de más de la mitad de la deuda de AENA. Y otro dato muy importante, que es público y notorio: la esposa del actual presidente de AENA, Montserrat Mestre, es la directora de Recursos Humanos de AENA. Y llama la atención que su nombre figura en comisiones de compras y adjudicaciones de la compañía. ¿Habrá pecado el presidente de AENA de nepotismo o de algo peor? ¿Son los controladores el verdadero motivo de la deuda que arrastra AENA? ¿Quién estará detrás de la privatización de AENA? Buenas noches. Bueno, pues son preguntas que trasladamos. ¿Quién sabe de esto más que los ratones colorados? AENA es una compañía de los pocos activos que le va quedando al Estado español, junto con las loterías y algunos activos más. Nada que ver con los estados italiano o francés, que tienen montones de activos, compañías eléctricas, compañías de comunicaciones, compañías de defensa,
entidades financieras que nosotros no tenemos. Es de los pocos activos. Es un activo muy mal gestionado, en mi opinión. Gestiona 47 aeropuertos y 2 helipuertos en pérdidas ya. El último beneficio fue 230 millones, si no mal recuerdo, en el 2007. Y está muy mal gestionado por lo siguiente. Las tasas es su principal ingreso. En las tasas de navegación aérea somos de los primeros del mundo, pero no así en las tasas aeroportuarias. Hay que puntualizar, que son dos cosas distintas. Las tasas de navegación aérea son el 40% de la tasa. Y en eso sí que somos muy caros, pero solo el 40%. En las tasas aeroportuarias somos el quinto o el sexto del mundo. Y eso es el 60% de la tasa. O sea, no somos tan inoperantes en términos globales. Y sin embargo, la carga fundamental no está en la masa salarial, no está en la masa salarial, o sea, no que no es tan distinta, en lo que respecto a Europa. Es decir, los controladores aéreos consumen 400 millones de euros aproximadamente del total de su cuenta de explotación, que es el 47% de la masa salarial total de los 11.000 empleados que tiene. Pero eso es muy homogéneo, quizá un 20% más de lo de la Unión Europea, pero es que un 20% de 400 millones son solo 80 o 100. No estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿La mala gestión de los aeropuertos que no son rentables? El problema es que se han hecho construido aeropuertos primer asunto. Claro, primer asunto. La deuda. Se ha llevado a una deuda de 14.000 millones de euros que cuesta 600 millones de intereses. ¿Por qué? Porque se han hecho catedrales en vez de hacer aeropuertos prácticos para la gente. Se han hecho catedrales no solo en León, sino en Santiago de Compostela. Se está haciendo ahora una segunda terminal de 80.000 metros cuadrados cuando tienen una de 25.000 que ya vale. Por poner un ejemplo. Se han hecho una inversión enorme en Málaga con unas expropiaciones a unos costes que nadie sabe por qué el terreno ahí vale tanto y no vale en otros sitios. Por ejemplo, habría que estudiar esas expropiaciones. En Alicante se ha hecho un nuevo terminal que no se viene con la demanda, es decir, que no viene con la demanda. Solamente ganan 7 o 8 aeropuertos beneficios. Madrid, Barcelona, los 2 Canarios, Mallorca, Málaga, Tenerife y Palma de Mallorca. Básicamente casi todos los demás, desde estos 2 o 3 que hay igualados, Bilbao, Santiago y Valencia, que más o menos están igualados, todos los demás pérdidas. Es decir, ¿estamos financiando? ¿Qué estamos financiando? Al hacer obras gigantes, no solo financiamos intereses de la deuda, financiamos, y no solo mantenimiento, sino amortización, que es mucho más grave. Es decir, porque eso 10 años después no vale lo que valía. Y si yo hago una infraestructura en León para dentro de 110 años, cuando tengan que aterrizar ahí grandes aviones Airbus o Jumbos, que nunca, ahí van aviones de 50 pasajeros. O sea, no hace falta una pista de 4 kilómetros. Cuando llegó allí el señor Rodríguez Zapatero, nuestro presidente, le pareció pequeña, de 3,5 kilómetros, y la amplió 400 metros más. ¡Hala! 60 millones más o 50 millones más porque Oye, me da la gana. Entonces, escucha, brevemente, por favor. Te termino el asunto. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Ineficiente y no competitivo uno de nuestros inputs para el sector turístico español, que somos la segunda o tercera potencia del mundo. El que las tasas sean más caras que en los demás sitios nos llevan a sitios muy lejanos. Pero fijaros ahora, termino nada más, para centrar en los controladores. Los controladores, el coste que tienen son 2.400, tú divide, ahí meten también los que están simplemente en servicios ya no operativos, pero sí en servicios de formación, de dirección y tal. Los que están son 1.900. Y son como un 20% más que otros. Y de hecho, la Asociación Europea de Controladores les apoya a ellos. Y ha hecho una demanda contra el gobierno español. O sea, que no se pueden sacar de otro sitio. Y los 500 que iba a expedentar el gobierno, según mi información, solo van a ser 10 o 20, porque si no, ¿quién lleva los aeropuertos? Claro. Bueno, vamos a ver.